Bueno, arratsaldeon, Taser bat hemen egotia. Hoy en realidad espero, con la presentación que nos ha hecho, pues responder a la pregunta, y además he venido a hablar no de un proyecto, sino de 3 proyectos que vamos a hacer de hidrógeno en Vizcaya y de hidrógeno verde, que es el hidrógeno que se obtiene a partir de electrólisis del agua, es decir, utilizando electricidad renovable y obtener ese hidrógeno de un modo diferente al que habitualmente se usa. El hidrógeno, lógicamente, es una molécula y un producto químico que se ha utilizado durante la historia para muchas cosas. La novedad aquí es cómo se fabrica y, sobre todo, que eso abre la opción a utilizarlo en aplicaciones y en usos que actualmente no se hace, porque abre camino hacia la descarbonización. Esa es un poco la idea. La verdad es que cuando he venido aquí estaba pensando que no son fechas muy buenas para ir a hablar a los sitios de energía con cierto optimismo, con cierta moral, porque estamos en unos meses un poquito dramáticos, pero yo sí que me gustaría, cuando acabe la charla, pues haber dejado por lo menos una impresión de que, de un horizonte, de una idea, de unos planes, además que está muy a nivel mundial. Todo esto está ahora mismo muy en boga y, pues pensar en que esto es una alternativa que yo personalmente estoy bastante convencido que va a llegar. Todo empieza con un compromiso. Las cosas normalmente, cuando tienen un compromiso, ya sea con nuestros padres o con la sociedad, funcionan mejor. Bueno, pues nuestra compañía en el 2019, es decir, antes de que empezara los años duros de la pandemia y los meses estos todavía más duros, sobre todo para algunos, de la guerra, ya en nuestra compañía dijimos: oye, nuestro compromiso va a ser en 2050, todo lo que hagamos, todo lo que vendamos, incluido el uso de esos productos, va a ser neto cero en emisiones de carbono. Lo bueno de esto, evidentemente, es el objetivo final, por supuesto, pero eso nos marca una hoja de ruta, nos marca unos objetivos intermedios y nos crea en nuestra organización y en nuestro trabajo. Yo, que estoy en Petronor Innovación, que a mí mis mayores lo que me dicen es: a ver, ¿qué podemos hacer? Pues nos crea un escenario de trabajo en el que podemos plantearnos cambios, objetivos, e ir alcanzando objetivos parciales y midiéndolos. Entonces, ya se ha comentado en la presentación, en la parte de la derecha, pues aquí hay una selección muy breve de noticias de la última semana, que yo las he recogido en la última semana, de temas de hidrógeno, y me he dejado muchas. Es decir, hay una especie de burbuja, y probablemente hay cierta burbuja con el hidrógeno renovable. Yo le llamo renovable, otros prefieren utilizar temas de colores, de hidrógeno verde. Bueno, en el fondo es lo que he dicho al principio. Lo importante de esto es que el concepto, y que nosotros compartimos, que analizamos en su día, es que el hidrógeno renovable puede ser un elemento clave para cerrar el gap de las necesidades de descarbonización de la sociedad a futuro. No va a ser, como suele decir, la bala de plata que solucione todos los problemas, pero sí ese 15-20% de aplicaciones que son difíciles de descarbonizar, el hidrógeno puede jugar un papel muy importante. No solo por el uso del hidrógeno, porque a veces el hidrógeno es como el intermedio, el vector energético con el que se fabrican otras cosas, que es lo que te permite descarbonizar, por ejemplo, la aviación, con los combustibles sintéticos de aviación. Porque a día de hoy, por lo menos, electrificar el transporte aéreo masivo y a larga distancia pues no es viable, ¿no? Entonces, el hidrógeno presenta esos sectores en los que puede tener entrada, que pongo ahí, que puede ser el transporte pesado por carretera a larga distancia, la aviación, transporte marítimo, y luego un sector que se nos olvida, porque a veces cuando se habla de descarbonización parece que estamos hablando del transporte, que es un componente muy importante, es un 25% de las emisiones, o sea que es clave y hay que ir a por ello. Pero también están las emisiones y la descarbonización de la industria, sobre todo la industria intensiva en energía, la industria de alta temperatura, que requiere soluciones también en las que el hidrógeno puede jugar un papel muy importante. Además, el hidrógeno es una molécula. Eso nos permite ser transportada, ser almacenada, nos puede ayudar en un entorno futuro en el que todos estamos trabajando para que la entrada de las renovables sea mucho mayor en porcentaje en nuestro mix eléctrico. Nos permite también balancear el sistema, poder ajustar la producción con el consumo en aplicaciones específicas, lógicamente. Entonces, lo que quiero dejar aquí claro es que el mensaje que es un complemento adicional, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿nosotros qué hemos decidido hacer? Pues nosotros, analizando este tema y compartiendo este escenario de que podemos desarrollar proyectos de producción de hidrógeno renovable que son importantes,
hemos marcado una ruta con 3 proyectos ahora mismo. El primero, el electrolizador, que ahora nos atrevemos a llamarle pequeño, pero hace 4 años el de 2,5 megavatios de pequeño no tenía nada. Lo que pasa es que como ya todo el mundo habla de que dentro de unos años serán de 100, de 200 o de gigavatios, pues parece que estamos hablando de uno pequeño. Pero a finales de este año o segundo mes del que viene lo vamos a tener en marcha. Y su objetivo va a ser, lo que he dicho antes, electrólisis de agua con electricidad renovable para producir hidrógeno y desarrollar proyectos de movilidad en el parque tecnológico de Avanto. Porque ¿qué pasa con el hidrógeno y la movilidad? Pues lo del huevo y la gallina. ¿Para qué voy a tener un vehículo que utilice hidrógeno si no tengo dónde surtirlo? ¿Para qué voy a poner una hidrogenera si nadie va a venir aquí a servirse? Entonces, el tratar de romper ese círculo vicioso con proyectos importantes, pero con una magnitud de producción de hidrógeno que haga posible, por ejemplo, tener algunas iniciativas de flotas de autobuses que tienen un recorrido, vamos a decir, repetitivo, diario, que es fácil calcular cuánto van a consumir, que lo van a utilizar, que van a tener el mismo sitio para repostar, te permite a ti poder desarrollar ese proyecto. Luego daré un par de detalles. El segundo proyecto, el de 10 megavatios, esto ya es una magnitud más interesante, ya no hay muchos electrolizadores en el mundo de este tamaño, que está previsto, lo vamos a poner en marcha en el 2024. Y este va a servir para probar eso que he dicho antes, de que el hidrógeno también puede ser utilizado para hacer otro tipo de productos con los que para luego utilizarlos. Con esto vamos a fabricar combustibles sintéticos en una planta que ya estamos estamos a punto de empezar su ejecución en el puerto de Bilbao. Y estos combustibles sintéticos, sobre todo, son importantes para lo que he dicho antes de la aviación. El queroseno sintético va a ser una de las soluciones. Yo estoy convencido que por el que se va a apostar y va a tener mercado. Y el tercer proyecto, el de los 100 megavatios, que bueno, va un poquito más de calado, pero bueno, 100 megavatios, estamos hablando de proyectos ya de mucha magnitud de inversión y de complejidad técnica. Lo que pretende precisamente es demostrar eso. ¿Somos capaces de fabricar hidrógeno renovable por electrólisis a gran escala para aplicaciones industriales que requiere que estén funcionando 24 horas al día, 365 días al año, que sea competitivo, que podamos regular la demanda, que podamos desviar usos, que podamos almacenar lo que nos sobra, pero a la vez utilizarlo cuando, etcétera, 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 y todo acoplado a generación de energía renovable? Entonces, es un proyecto muy complejo, pero muy interesante de hacer. Aquí tengo algún detalle más, pero es básicamente para que os veáis la idea de que no solo es el electrolizador. Cuando hablo de electrolizador de 2,5 megavatios, estamos hablando de conectarlo con el parque tecnológico del hidrógeno, que junto con la Diputación, Gobierno Vasco, Parques, se está desarrollando, se está construyendo en Avanto. Y nosotros suministraremos el hidrógeno renovable para que se puedan hacer ahí pilotos muy interesantes. Primero, vamos a tener la primera hidrogenera de Vizcaya, pero esa hidrogenera va a servir para trabajar también en la optimización de lo que es una hidrogenera. Aquí hay muchísimos temas asociados a la estandarización, a cómo no puede ser que cada hidrogenera sea un diseño diferente y un proyecto que hay que hacer de esa manera. Tiene que ser una cosa de copiar y optimizar, etcétera, etcétera. Tenemos planificado, lógicamente, hacer una estación de logística, porque luego este hidrógeno tendremos que ser capaces de moverlo, tendremos que ser capaces de instalar una hidrogenera en Donosti o en Gasteiz, tenemos que ser capaces de llevar el hidrógeno, analizar cuánto nos cuesta comprimirlo, analizar cuánto nos cuesta tenerlo allí, analizar a qué precio lo podemos servir al usuario. Es decir, este proyecto pretende trabajar y avanzar en todo ese proyecto alrededor del uso del hidrógeno para movilidad. El siguiente proyecto de los 10 megavatios es la planta de combustible sintético. ¿Qué es un combustible sintético? Cogemos CO2 del aire, hidrógeno renovable, los hacemos reaccionar y producimos combustibles líquidos esencialmente indistinguibles del queroseno, del diésel, de los combustibles actuales. Pueden ser utilizados esencialmente en la tecnología y en los motores existentes. Bueno, pues este es un proyecto que, lógicamente, requiere de un desarrollo tecnológico. Aquí estamos asociados con Aramco, que también tiene mucho interés en esto, pero tiene mucho componente de desarrollo de tecnología, porque esto, si estuviera maduro, pues ya estaría sobre encima de la mesa. Pero creemos que es importante explorar y validar que esto se puede hacer luego a escala industrial. Pues en el 2024 espero poder, en este foro o en otro foro, contar que estamos poniendo la planta en marcha.
Y el último que he mencionado, el de los 100 megavatios, bueno, pues aquí no voy a decir mucho más, pero los factores de escala, los factores de optimización, los factores de asegurar que eres capaz de ser suministrador de hidrógeno de una manera fiable, pues son claves, sobre todo en los sectores industriales en los que la planificación de la producción y su eficiencia pues son claves. Esto lo trabajaremos con este electrolizador. Claro, podríamos haber dicho, bueno, pues ya está, Petronor ha resuelto su tema, ha puesto en marcha sus electrolizadores, todos contentos. Bueno, pero en el análisis, desde todos los puntos de vista, desde el social, desde el económico, desde las oportunidades y desde las necesidades que tiene para que esto pase, dices, bueno, pero tenemos que ver qué entorno tenemos, porque lo que estamos en el fondo tratando de hacer es que se desarrolle un mercado de hidrógeno, una economía de hidrógeno, unos usos. Entonces, esto tiene que ser un proyecto mucho más amplio en concepto. Tiene que responder, pues como veis ahí, pues el País Vasco es un país bastante compacto, bastante industrializado, con un contenido de emisiones, un hub industrial y social bastante comparable a otros hubs en Europa, y está el ejemplo de Inglaterra, pero puede ser cualquier otro. Entonces, seamos más ambiciosos, dices, entre otras cosas porque nos va a garantizar el éxito. Yo no me puedo conformar con solo hacer hidrógeno renovable para mí y tan tranquilo, pero no. Creemos que podemos contribuir en esto y el Gobierno vasco, la SPRI, etcétera, también apuestan por esto. Entonces, una cosa es querer, otra cosa es poder, otra cosa es que tengamos las condiciones en el País Vasco para que esto también tenga cierto sentido. Bueno, las condiciones vamos a llamarle de país, nuestra cultura, capacidades industriales, nuestras industrias de equipos de componentistas, la flexibilidad que se ha demostrado. A mí el ejemplo de lo que se hizo aquí hace años con la industria eólica, etcétera, pues son ejemplos muy ilustradores de que el País Vasco, yo creo que podemos sentirnos orgullosos. Tenemos una red de centros tecnológicos, universidades potente. El ser pequeños te da desventajas competitivas, te da ventajas de cercanía, de conexión, de poder hacer cosas con rapidez. Además de eso, estamos ubicados en las redes de comunicación, en el TEN-T, en una de las líneas fundamentales de comunicación entre Europa y la península. Esto no es baladí, muchos de los proyectos y de interés de financiación de iniciativas que tiene Europa van asociadas a que las soluciones se adopten para interconectar y para solucionar problemas de interconexión energética que a día de hoy se han puesto más que evidentes, ¿no? El TEN-I también va en esa línea. Tenemos un puerto, tenemos unas instalaciones y una capacidad portuaria muy importante, con mucho calado y con una historia en el gas natural, por ejemplo, pues el gas natural licuado, que puede servir muy de referente para utilizar las mismas infraestructuras existentes en los primeros proyectos que se hagan de inyección de hidrógeno en red, de distribución, etcétera. Y luego nuestro complejo industrial de la refinería, que, como he dicho al principio, en muchas iniciativas puede actuar de buffer, puede ser aquel que se quede con lo que sobra, pero permite que al estar en gran escala, estar produciendo a gran nivel, ser muy competitivo en estas iniciativas. Entonces, bueno, pues metidos en este lío dijimos, venga, pues vamos a proponer a nuestro entorno industrial, a nuestro entorno administrativo, al Gobierno vasco, a las diputaciones, vamos a proponer hacer un corredor vasco al hidrógeno. Y el objetivo, muy sencillo, queremos desarrollar todo lo que estoy contando aquí. Una economía del hidrógeno, una infraestructura, una red que desarrolle toda la cadena de valor del hidrógeno. No vale de mucho que trabajemos y nos gastemos mucho dinero en producir hidrógeno renovable si después no va a haber alguien que lo vaya a usar y lo vaya a aprovechar para, en estos nuevos usos, utilizarlo, ¿no? Y además una cosa muy importante, que es el último párrafo, es una oportunidad, porque la descarbonización va a ocurrir y otros países y en otros sitios se desarrollará tecnología para descarbonización. Nosotros podemos elegir perfectamente estar aquí tranquilos, ya compraremos el electrolizador en donde queráis, en Alemania. Pero vamos a aspirar a ser capaces de desarrollar tecnología, a ser capaces de vender en el exterior la tecnología que desarrollamos aquí si el mundo del hidrógeno realmente explota como estamos preveyendo. Yo creo que es una oportunidad y una ambición que no podemos dejar atrás. Y esta propuesta pues tuvo éxito, porque hemos conseguido hacer un corredor en el que hay muchísimas organizaciones públicas, privadas, los centros tecnológicos, universidades. Hay unos 44 proyectos que estamos desarrollando, un presupuesto muy importante para trabajar en él. Esto es para los próximos 2-3 años. Es decir, y con un impacto muy fuerte en reducciones de CO2, y esperamos que si se desarrollan los proyectos, un impacto muy fuerte también en empleo y en oportunidades. Es decir,
hay ganas, hay capacidades, el territorio está adecuado y dijimos, venga, pues hay que seguir empujando por esto. Y en eso estamos. Claro, la región al final se queda pequeña. El tema del hidrógeno va a ser una economía regional, va a ser algo que se va a empezar a desarrollar en diferentes sitios. Y lo vemos ahí, hay un montón de valles de hidrógeno. El nuestro ha sido reconocido como uno de los valles de hidrógeno a nivel mundial, dentro de los 36 que se ha reconocido en Europa. Pero lo importante va a ser conectarlos. Tendremos que ser capaces de ofrecer los mismos servicios, los mismos precios, el mismo estatus de uso del hidrógeno entre regiones, podernos mover por Europa, por ejemplo. Bueno, pues ahí estamos trabajando, por ejemplo, lo que llamamos en el corredor del Ebro, que unimos pues Aragón, Cataluña, Navarra, o sea, regiones que también están muy interesadas y que están trabajando activamente y además que cada una puede aportar capacidades muy interesantes pues en generación de energía renovable, en la propia industria petroquímica en Cataluña, etcétera. Y coordinar todo eso también requiere esfuerzo, pero creemos que es necesario hacerlo. Y con esto voy a acabar. Y las reflexiones finales pueden ser de cualquier tipo y cada uno, yo os invito a pensar sobre ello. Ahora mismo es muy fácil leer cosas de hidrógeno. Es muy fácil quedarse solo en el título y a veces los títulos son un poquito más de venta y no dicen todo lo que tienen que decir, pero bueno, pero yo creo que es un campo en el que tener cierta curiosidad es bueno, porque en cualquier caso lo que creo claramente es que el reto climático es algo que hay que atacar, hay que hacerlo con decisión, con realismo, porque yo creo que el componente de realismo también tiene que estar ahí. Creo y creemos en Petronor que el hidrógeno renovable jugará un papel importante en la descarbonización de nuestra economía en un futuro multienergético. Y además, una cosa importante, el reto aquí no es solo tecnológico. Igual hasta el reto tecnológico no es de los más importantes. Siempre lo es, porque al final es lo que valida y hace que todo lo demás ocurra. Pero es un reto regulatorio, es un reto social, es un reto industrial, de proyectos industriales, de iniciativa, de querer avanzar en esto. Y yo creo que un reto social en cuanto a que también es un componente importante en la conciencia medioambiental y climática que todos estamos, gracias a Dios, cogiendo. Y la última reflexión, pues bueno, la dejaremos para nuestros nietos, pero yo sí que creo que estamos en una época de punto de inflexión. Es verdad que siempre hay ruido, siempre hay pandemias, guerras, etcétera, pero yo creo que esta década y la década que viene van a ser históricamente catalogadas como aquellas épocas en las que, aquella época en la que se hizo la transformación energética. Espero que primero en Europa, pero eso tiene que ser global, eso tiene que ser a nivel internacional. Y espero que, aunque todo parece que va lento y todo parece que cuesta mucho y la vida parece corta para algunas cosas, yo creo que a largo plazo este es el camino que vamos a seguir y seguiremos trabajando en lo que podamos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Gracias.